Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Teología del Poder. Hoy vamos a estar nuevamente con Vladimir Vasenkov y vamos a tratar un tema realmente muy interesante, ¿no? Estamos hablando sobre el Vaticano en el siglo XXI. A lo largo de la historia, el Vaticano ha sido un actor central, no solo en el ámbito religioso, sino también en la geopolítica mundial. En el siglo XXI, su papel parece estar transformándose de manera muy acelerada. ¿Es el Vaticano el guardián de la fe cristiana o un actor político con intereses propios? ¿Cuál es su influencia en la preservación o el debilitamiento de la ortodoxia mundial? Para responder a estas preguntas que quizás les suenen muy polémicas, pero tan acordes al mundo que estamos viviendo, y analizar el impacto de las recientes decisiones del Vaticano en el mundo, contamos con la presencia de Vladimir Vasenkov, que es un monje de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, teólogo político y periodista internacional. Y con él vamos a analizar la dimensión espiritual y política de la Iglesia en nuestros días. Bienvenido, Vladimir. Buenos días, hermosa Ivonne. Estoy bien. ¿Cómo está? Bueno, Vladimir, bienvenido una vez más. Como siempre es un placer contar con su presencia para analizar ese tema tan profundo como la evolución del Vaticano y su impacto global, ¿no es cierto? Vamos a empezar por lo fundamental. ¿Cómo han evolucionado las actividades del Vaticano frente a los cambios sociales y políticos globales? Una cuestión compleja para la cual necesitarás paciencia para obtener una respuesta. La política exterior del Estado teocrático del Vaticano alcanzó su punto más alto después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy simbólico, ya que este periodo puede considerarse uno de los pasos serios, si no los primeros, hacia la globalización en el planeta. Aquí vemos la celebración del Concilio Vaticano II, que se convirtió en el evento social más importante para la Iglesia Católica en el siglo XX. Como resultado del concilio se redactaron 16 documentos. El más extenso es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza. Entre los documentos del concilio hay 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Los documentos más importantes son las constituciones, que hablan sobre la Iglesia, la liturgia y las revelaciones. Los decretos y declaraciones también abordan el ecumenismo y las relaciones católico-judías. Las relaciones ecuménicas con los cristianos no católicos se convirtieron en una prioridad. Después del Concilio Vaticano II, los católicos dieron un paso hacia el mundo. De hecho, el concilio hizo que la Iglesia Católica fuera más abierta e intentó adaptar la confesión a un mundo que cambia rápidamente. Cuando hablamos del Vaticano, nos referimos simultáneamente a la Iglesia y al Estado en esta dualidad de posición, su fuerza que le permite jugar un papel especial tanto en la vida religiosa como en la política mundial. En primer lugar, es la dirección de la Iglesia Católica, la Santa Sede, representada por el Papa, el Obispo de Roma y la Curia Romana con sus diversos departamentos. Es el órgano central de gobierno de la Iglesia, una institución que desde el punto de vista del derecho internacional posee soberanía independiente, estatus de persona jurídica, lo que le permite ser observador permanente en la ONU, firmar tratados, establecer relaciones diplomáticas y recibir representantes diplomáticos. Las misiones diplomáticas están acreditadas ante la Santa Sede. La Santa Sede es una monarquía teocrática electiva, encabezada por un papa elegido de por vida. En segundo lugar está el Estado de la Ciudad del Vaticano, que representa un territorio soberano, propiedad de la Santa Sede. Fue fundado en el año 601 y en 1870 fue disuelto y restaurado como resultado de los acuerdos de Letrán entre la Santa Sede y la Italia fascista en febrero de 1929. Su estatus como principado soberano, distinto de la Santa Sede,
también es reconocido por el derecho internacional. Aunque es el Estado más pequeño del mundo, su valor radica en que garantiza la independencia de la Santa Sede de cualquier poder secular. Así, tanto el Estado de la Ciudad del Vaticano como la Santa Sede son sujetos soberanos del derecho internacional público, inseparablemente vinculados en la figura del Sumo Pontífice, que desempeña simultáneamente tres funciones: obispo de Roma, jefe de la Iglesia Católica, soberano secular en calidad de monarca y soberano de la Ciudad del Estado del Vaticano. El gobierno de la Santa Sede es la Curia Romana, compuesta por la Secretaría de Estado, comisiones y congregaciones. Cabe decir que el Vaticano posee una red muy extensa de instituciones y servicios de gestión, tiene su propia economía planificada sin fines de lucro y mantiene 179 misiones diplomáticas permanentes en el extranjero. Bajo su control están casi 1.500 millones de católicos, a quienes controla a través de numerosas órdenes, de las cuales hay más de 100 fundaciones y asociaciones. Sin embargo, el sistema de control más efectivo se lleva a cabo a nivel encubierto gracias a la existencia de servicios secretos. Entre ellos se encuentran los servicios de inteligencia del Vaticano, la Alianza Sagrada y el Sodalitium Pianum y el Banco del Vaticano, también conocido como el Instituto para las Obras de Religión, y otros. En cuanto a este último, fundado en 1787 y reformado en 1942, no es una institución oficial del Vaticano, sino el banco del propio Papa, quien en cierto sentido es su único accionista y lo controla completamente. Gracias a esto, el banco no está sujeto a auditorías, siempre ha podido transferir fondos al extranjero fácilmente, lo que ha creado oportunidades para diversas manipulaciones financieras. Todo el sistema operativo del IOR permite a diversas organizaciones religiosas mantener sus fondos seguros y evitar cualquier bloqueo o confiscación por parte de un gobierno hostil. En estas condiciones, las organizaciones religiosas, especialmente las italianas, pueden usar sus cuentas bancarias para ayudar a sus patrocinadores a evitar la regulación de sus actividades o transferir dinero al extranjero, y dado que hay cientos de ellas, controlar esta actividad no es posible. Así que el Vaticano lleva a cabo activamente operaciones offshore sin ser una jurisdicción offshore formal, lo que lo hace inaccesible a cualquier regulación y protegido de ser incluido en listas negras. En cuanto a la actividad financiera de la Iglesia Católica, hay que decir que es un inversor activo y cada vez más fortalece su papel como uno de los jugadores más influyentes en el mercado mundial. El Banco del Vaticano, así como la Administración del Patrimonio Apostólico, gestionan inversiones en acciones, bonos e inmuebles, así como fondos recibidos como donaciones de católicos de todo el mundo que representan las principales fuentes de ingresos del Papa y la Curia. Se sabe que el Vaticano realiza grandes inversiones a través de las estructuras de los Rothschild en el Reino Unido, Francia y EPU, y posee acciones en las mayores corporaciones como Shell, General Motors, General Electric, etc. Con tal práctica de inversión amplia, el Vaticano continúa ocultando cuidadosamente los verdaderos indicadores de su actividad financiera y mucho menos plantea la cuestión de hasta qué punto es ético que los católicos participen en operaciones bursátiles especulativas. Hoy en día, el Vaticano representa una estructura eclesiástico-estatal con capacidades organizativas, financieras, diplomáticas y de inteligencia únicas que le permiten, bajo la cobertura de numerosas fundaciones y asociaciones religiosas, llevar a cabo su expansión financiera y económica ideal. Sin embargo, a su vez, está integrado en un sistema de gobernanza global más desarrollado y se ve obligado a cumplir con las demandas de las élites financieras transnacionales. Las órdenes son un fenómeno católico, no presente en la tradición ortodoxa, y esto se debe a las características y especificidades de la formación del cristianismo occidental. La mayoría de las órdenes han sobrevivido hasta nuestros días. Hoy en día hay más de 100, benedictinos, agustinos, franciscanos y otros, pero hasta hace poco la más influyente seguía siendo la Orden de los Jesuitas, cuya esfera tradicional de actividad es la educación y las ciencias. Sin embargo, en nuestros días ha sido reemplazada por la Orden del Opus Dei, creada en 1928 por el español José María Escrivá de Balaguer y llamada hoy el cerebro y corazón del catolicismo.
Esto fue posible debido a las características únicas de esta organización, tan secreta que en España se la llama la mafia blanca. Opus Dei representa un nuevo tipo de asociación de órdenes, siendo la primera organización secular de la Iglesia. Además del clero, incluye laicos que pueden alcanzar la santidad en los asuntos mundanos cotidianos, cumpliendo de manera perfecta sus deberes profesionales. Las normas morales de Escrivá reproducen de hecho la ética protestante con su sacralización de la actividad mundana. La realización de cualquier tarea aquí se considera un servicio religioso, inseparablemente vinculado con la aspiración al liderazgo y la orientación hacia la pertenencia a la élite. Esta orientación hacia el éxito en el mundo determinó el interés inicial de la orden por la economía, la banca y la participación en los órganos de gobierno, así como la atención que presta a las escuelas, universidades y centros de formación de gerentes, financieros y abogados. Todo esto lleva a muchos expertos a definir las enseñanzas de Escrivá como una variante católica del calvinismo. Otra característica de la orden que asegura su extrema eficacia es que está creada según el modelo de las sectas, en la que una estructura de gestión rígida, jerarquía y disciplina férrea semimilitar se combinan con un tipo de organización en red. Todo esto hizo que la orden fuera indispensable durante el periodo de transición del Vaticano hacia el fortalecimiento de sus posiciones en condiciones de la reestructuración neoliberal. En 1982, Opus Dei logró obtener el estatus único de prelatura personal del Papa y se convirtió en un destacamento de élite privilegiado del pontífice. Jugando un papel dominante en el Vaticano e infiltrándose en todos los niveles de gestión de la Santa Sede, se ha convertido de hecho en una iglesia dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, la principal dirección de la actividad de Opus Dei, que representa para la Santa Sede una importancia primordial, es, en primer lugar, asegurar desarrollos intelectuales de importancia primordial y la reestructuración de la conciencia de las élites europeas hacia la aceptación del proyecto neoliberal, es decir, la simbiosis del neoliberalismo y el fundamentalismo religioso. En segundo lugar, es el control sobre las finanzas y la gestión de los recursos de la Santa Sede. Debido a las capacidades únicas de la orden para recopilar información, los analistas la llaman el Centro No Oficial de Inteligencia del Vaticano o el principal servicio de inteligencia del Papa. Su actividad se caracteriza por su naturaleza cerrada y secreta y su trabajo puntual, es decir, la atracción de figuras influyentes o clave que se convierten en el núcleo de la agencia de influencia del Vaticano. En este sentido, un gran éxito para el Vaticano fue la apertura en diciembre de 2007 de una representación de Opus Dei en Rusia, que seguía siendo el último de los grandes países donde la orden aún no estaba presente. Otro orden bastante secreto que juega un papel especial en la política del Vaticano es la Orden de Malta, cuyo líder, Matthew Festing, visitó Rusia por primera vez en 200 años en julio de 2012. La Orden de Malta reúne a representantes de la nobleza occidental, en la que han estado muchas generaciones de los círculos aristocráticos más altos, que han ejercido una influencia significativa en la política de los estados soberanos. Fueron los malteses quienes estuvieron detrás del fallido atentado contra Adolf Hitler en 1944. También jugaron un papel importante en la política de Reagan dirigida a la destrucción de la URSS. Basta decir que miembros de la orden fueron el director de la CIA, William Casey, su adjunto Vernon Walters y el secretario de Estado de EEUU, Alexander Haig. Con la Cruz de Caballero de la Orden fueron condecorados Boris Berezovsky, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Valentín Yumashev y otros. Fue con el gran maestre de la Orden que se reunió Alexander Lukashenko en 2009 durante su primera visita al Vaticano después de la eliminación de la lista negra para discutir nuevas formas de interacción entre Bielorrusia y esta organización que permitirían fortalecer los lazos de la República con los países occidentales. La misión humanitaria de la Orden fue subrayada por el propio Festing durante la visita en 2010 de un representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Orden de Malta debe estar a la vanguardia en el diálogo ecuménico inspirador y estar preparada para responder a cada iniciativa hacia la restauración de relaciones amistosas
y comprensión fraterna entre las dos ramas religiosas del cristianismo europeo. La Orden de Malta no podía quedarse al margen cuando la gente estaba en necesidad. Por esta razón se fundaron pequeños refugios en Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Smolensk y Dubna y Lodz. Bueno, la lógica es clara: la apertura ecuménica de los ortodoxos a cambio de ayuda humanitaria, que se convierte en la subordinación de la economía, la industria y la vida social de Rusia a los intereses de los clanes financieros mundiales, lo que naturalmente no sucedió. Hasta el Concilio Vaticano II de 1962-1965, la Iglesia católica sostenía que la verdadera Iglesia de Cristo residía exclusivamente en ella y que todos los sacramentos realizados en ella bajo el cuidado del Papa eran ilegítimos. Estas eran las disposiciones formuladas en el Concilio de Trento de 1545-1563 y confirmadas por el Papa Pío XII en la encíclica de 1943 Mystici Corporis. Cuando después de la guerra se formó el movimiento ecuménico, el Papa confirmó la posición de la Iglesia en una declaración especial el 12 de agosto de 1917, en la que en particular decía que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia patriarcal romana son lo mismo. La unificación de Europa bajo el auspicio de la Iglesia siempre ha sido un programa clave del Vaticano, y las bases de la integración se establecieron con su participación ideológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, buscando crear un país socialista y asegurar su liderazgo espiritual en Europa Occidental, promovió activamente la integración europea. En 1948, el Papa acogió en Roma el segundo Congreso de la Unión Europea de Federalistas, creado con la ayuda del Consejo Americano de Relaciones Internacionales y personalmente de Allen Dulles para movilizar la opinión pública europea hacia la aceleración de la integración. Los políticos que estuvieron en sus inicios eran católicos convencidos, estaban estrechamente vinculados al Vaticano y al mismo tiempo mantenían una clara orientación proatlántica. Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman y Konrad Adenauer, quienes jugaron un papel principal en la preparación del Tratado para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, en 1951, eran católicos devotos y su proyecto resonaba con la idea del internacionalismo católico. Es significativo que el Tratado de la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, de 1957, se firmaran en Roma. En los años dorados de los 60, la Iglesia no podía abiertamente reclamar ideas de liderazgo político debido a la afirmación del modelo secular de construcción política, pero en el Vaticano, incluso entonces, dominaba la idea de que la Unión Europea común era solo una etapa en el camino hacia la unificación mundial o un paso hacia la comunidad mundial de estados, en la que la Iglesia Católica ocuparía su lugar de honor. Y solo a principios de la década de 1990, después de la caída del mundo bipolar, la Santa Sede, refiriéndose a los méritos del catolicismo en la destrucción del bloque socialista, activó decididamente sus esfuerzos para expandir su presencia en el proceso de integración europea. El Papa Juan Pablo II creía que el caos en la URSS y la perspectiva de la entrada en el mercado común de los países de Europa del Este, en la mayoría de los cuales dominaba la Iglesia Católica, ofrecían al catolicismo las mejores oportunidades desde la caída de Napoleón para fortalecer su papel político. En la década de 1990, el Vaticano, buscando el reconocimiento de su papel único en Europa, abogó no solo por el retorno del patrimonio cristiano en la construcción europea, los debates públicos y el reconocimiento de los derechos de la religión, sino también por el reconocimiento de ciertos derechos excepcionales para el catolicismo. En uno de sus discursos de 2003, el Papa declaró directamente que la única y universal Iglesia Católica, presente en todas las iglesias locales, puede hacer una contribución excepcional a la construcción de Europa y un mundo abierto. Es de la Iglesia de donde proviene el modelo de unidad en la diversidad de sus expresiones culturales, la conciencia de pertenencia a una comunidad universal que se arraiga en las comunidades locales, pero no se agota en ellas. Pero eso es teoría. En cuanto a la práctica, el Vaticano ha establecido relaciones estrechas con la UE, aunque se contenta solo con el papel de observador,
porque la membresía en la UE lo obligaría a hacer compromisos políticos inaceptables para él. Posee varios mecanismos para influir en la toma de decisiones que le convienen. Para ello se utilizan organizaciones como las Comisiones de Conferencias Episcopales de la UE, la Oficina de Asesores Políticos Europeos y los Católicos Europeos. Es significativo que la construcción de la Casa Común Europea se haya convertido en una prioridad para el Opus Dei, que con su idea de los santos laicos ha sido indispensable para asegurar el avance gradual de la Santa Sede hacia posiciones ideológicas líderes. La Orden difunde sus ideas en la UE a través de una red de organizaciones y asociaciones de ayuda al desarrollo, la mayoría de cuyos proyectos son financiados por el presupuesto de la UE. Un extenso trabajo preparatorio permitió al Vaticano en 2001 dar el primer paso decisivo para declararse abiertamente como líder ideológico, no solo en el proceso de construcción europea, sino también en la implementación de una estrategia de alcance global. Este año, un grupo especial de COMECE publicó el informe de Gobernanza Mundial, Nuestra responsabilidad de hacer de la globalización una oportunidad para todos, que simbolizaba las líneas espirituales de la Iglesia con la élite empresarial europea, ya que en el grupo de trabajo participaron representantes de grandes grupos financieros e industriales. El informe presentó un programa de reforma de las instituciones internacionales que las convertiría en órganos de gobernanza política supranacional. Se propuso a la UE como modelo innovador para la forma y estructura del nuevo sistema. Los autores del informe abogan por la creación de un grupo de gobernanza mundial, Global Governance Group, la preparación de la opinión pública mundial correspondiente, que debe tener una visión más universal para convertir el tema de la gobernanza mundial en un tema de diálogo ecuménico e interreligioso. Del documento se puede concluir que es programático y claramente estaba destinado a cambios serios en el futuro, que ocurrieron en 2008 con el inicio de la crisis financiera, marcando el comienzo de una nueva era. Con la llegada al poder de Benedicto XVI en 2005, la concentración de esfuerzos en el continente europeo se convierte en una dirección prioritaria de la política del Vaticano. El tema principal es la justificación religioso-ética de la construcción de una Europa unida, naturalmente no la Europa de la que hablamos en ediciones anteriores, y la consolidación de las élites gobernantes europeas en una base ideológica común. El hecho es que los intentos de justificar la necesidad de la unidad europea en una idea puramente secular de identidad se encontraron en un callejón sin salida. Y en estas condiciones, la posibilidad de dar a este proyecto un carácter sagrado religioso comenzó a adquirir un significado especial también para el Vaticano, que se enfrentó a una profunda crisis espiritual de la sociedad occidental. Esta es la única oportunidad de fortalecer sus posiciones como líderes. Al final, se formó una base sólida para una unión abierta, impensable hasta hace poco, de la Iglesia Católica con las altas esferas de la sociedad europea, que comenzaron a hablar el lenguaje de las predicaciones evangélicas. Dado que el proyecto Europa Unida siempre fue considerado por el Vaticano en una perspectiva global, también participa activamente en la justificación religiosa del nuevo orden mundial. Particularmente significativo en este sentido fue la encíclica del Papa Caritas in Veritate, publicada en julio de 2009, antes de la reunión del G8 en L'Aquila, que habla de la necesidad urgente de establecer una verdadera autoridad política mundial con poderes reales. Desde entonces, el pontífice ha repetido constantemente sus llamados a la formación de un gobierno mundial, a la creación de un Banco Central Mundial, entre otros, cumpliendo fielmente con la misión que se le ha encomendado de proclamar un nuevo orden mundial. A la luz de que el plan actual de construcción de un sistema de gobernanza global supranacional tiene consecuencias sociales destructivas, el efecto anestésico de las predicaciones religiosas oficiales adquiere un significado especial. Se puede calificar la declaración del Papa Francisco como monstruosa y sacrílega desde el punto de vista del cristianismo. Se trata, por supuesto, de sus declaraciones sobre los homosexuales, a quienes permitió bendecir. La salvedad es que el Vaticano seguirá insistiendo en definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y en evitar cualquier rito similar a la bendición. No es más que una cortesía política.
La enseñanza de la Iglesia Católica se basa en las Escrituras Sagradas como la fórmula dada por Dios para la ascensión del hombre a la semejanza divina y como mínimo para preservar la apariencia antropológica natural. Al principio de la historia, Dios creó a Adán y Eva como la unión de un hombre y una mujer como símbolo de la familia, como símbolo de la continuación de la especie. Esta es la base sobre la que los cristianos se orientan en la realización de sí mismos en las relaciones íntimas y familiares. Hay otro camino, el monástico, pero implica renunciar a la vida carnal y dedicarse completamente a Dios. La actitud de Dios hacia la sodomía la vemos nuevamente en las Escrituras Sagradas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego, ya que representaban células cancerosas en el cuerpo de la humanidad. La legalización de la sodomía como fenómeno es completamente antinatural para la naturaleza humana y es un paso hacia la destrucción de la Iglesia Católica. Es decir, el Papa, representante de Dios en la tierra, como lo ven los cristianos y católicos, simplemente toma y con un par de frases comete una seria subversión espiritual, permitiendo en la casa de Dios uno de los pecados más graves. ¿Esto destruirá la sociedad católica si alguien no pone fin a esto?, pregunta capciosa. ¿Y por qué el Papa, tan preocupado por los homosexuales, por ejemplo, no propone abrir un programa de tratamiento y rehabilitación para estas personas? De esto no se habla en absoluto, aunque la Iglesia Católica, en el marco de la política de inclusión y teniendo en cuenta su influencia, podría abrir tales programas en sus diócesis, financiarlos y también lograr que los estados donde la Iglesia tiene una fuerte presencia implementen tales programas a nivel estatal. ¿Se imaginan cómo podría cambiar nuestro mundo actual? Y en lugar de eso, el Papa Francisco, por alguna razón, se inclina ante la comunidad LGBT. En el marco de la decisión conciliar, los católicos aún no han llegado al punto de que esto se convierta en una norma generalizada. Sin embargo, se están llevando a cabo conversaciones al respecto. En resumen, simplemente dejan de ser lo que se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de la comunidad de Cristo que observa las leyes divinas. Y la bendición de los homosexuales es una acción dirigida contra la naturaleza humana y contra Dios. En 2021, el número de católicos en el mundo aumentó en 16 millones, alcanzando los 1.389 millones de personas. Los católicos siguen siendo la mayor confesión cristiana y mundial. El Papa Francisco no es solo un funcionario eclesiástico, sino también un político que hace declaraciones serias y es un poderoso portavoz geopolítico. Europa no da crecimiento al catolicismo, pero hay otros continentes donde el proceso es inverso y en general influye favorablemente en la expansión del catolicismo. Por lo tanto, es difícil decir que el Vaticano está perdiendo influencia. Incluso diría que a veces su toxicidad influye positivamente en su popularidad. El Papa y el Vaticano siguen en la agenda, son observados, citados, todavía son símbolos de los cristianos para la humanidad, nos guste o no. Por lo tanto, no, el Vaticano no pierde influencia, y si lo hace, no es tan notable como para poder afirmarlo con seguridad. Sin embargo, en el Segundo Concilio Vaticano, la decisión principal en la que participaron con el reformador eclesiástico fue un giro renovador cuyo objetivo era implementar el programa de aggiornamento, es decir, modernizar la Iglesia, haciéndola abierta a nuevas corrientes, al mundo cambiante, incluido el movimiento ecuménico que se desarrollaba activamente en ese momento. Los documentos adoptados aquí marcaron un hito en la historia del catolicismo, después del cual su enseñanza adquiere una orientación económica. Al establecer como una de sus tareas centrales lograr el liderazgo en la consecución de la unidad cristiana, la Dirección Católica formuló su propia concepción ecuménica alternativa al camino protestante, que le permitió abrirse al diálogo con otras religiones, manteniendo al mismo tiempo intacta la posición sobre el primado del pontífice y el dogma de la infalibilidad papal, reconociendo que fuera de la Iglesia Católica, es decir, en otras comunidades cristianas, está presente el principio de la verdad y que están en cierta comunión con la Iglesia Católica. El concilio al mismo tiempo confirmó que la plena comunión solo es posible con el reconocimiento del pontífice romano como portador de la autoridad universal en la Iglesia. Por lo tanto, el objetivo final de cualquier cooperación con otra comunidad cristiana para el Vaticano es someter su autoridad espiritual al Papa.
Al no aceptar el diálogo en igualdad de condiciones, la Iglesia Católica no se unió al Consejo Mundial de Iglesias, sino que solo envía a sus observadores y participa en el trabajo de su comisión. El Vaticano ha establecido una cooperación activa con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que desde los tiempos del patriarca Atenágoras, conocido por sus puntos de vista pro-ecuménicos y pro-católicos desde 1949, parte de la teoría de la unidad de las iglesias, no viendo obstáculos para la unión de católicos y ortodoxos. En 1965 ambas iglesias firmaron la revocación del anatema de 1054, que marcó el comienzo de la ruptura. Sin embargo, esto se hizo a espaldas de otras iglesias ortodoxas y el patriarca Atenágoras representaba solo al 1% de los creyentes, que consideran esto no canónico e ilegal, ya que la revocación de las anatemas solo es posible después de que Roma renuncie a sus errores y, en primer lugar, a la idea del papismo y solo en un concilio ortodoxo ecuménico. La activación de la actividad católica en la URSS y luego en Rusia ocurrió solo después de la perestroika, cuando se legalizaron las uniones, se establecieron parroquias católicas y estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, que pasó a un proselitismo intensivo. Al mismo tiempo, con el fin de establecer contactos más estrechos con la Iglesia Ortodoxa rusa, el Papa Juan Pablo II utilizó el trabajo de la Comisión Mixta Internacional Ortodoxo-Católica para el diálogo teológico, que fue creada en 1980 con la participación del Patriarcado de Constantinopla. En la séptima sesión de la comisión en 1993 se llegó a la descripción del llamado Acuerdo de Balaman, en el que, rechazando formalmente la unión como un medio violento de catolización, se propusieron nuevos principios teológicos ecuménicos y métodos prácticos para lograr la plena comunión, que significaban formas más suaves de involucrar a la Iglesia Ortodoxa rusa en la órbita de influencia del Vaticano. Con Benedicto XVI, la actividad proselitista continuó, pero adoptó formas aún más flexibles y sofisticadas. Se trata de la táctica del criptocatolicismo, es decir, el catolicismo secreto, con el que los católicos realizan una penetración sistemática y profunda en el mundo ortodoxo, evitando conflictos abiertos y presión de fuerza. La tarea principal de la Santa Sede sigue siendo lograr el reconocimiento del primado ortodoxo del obispo romano, concebido como la supremacía de su autoridad, y el actual patriarca de Constantinopla, Bartolomé, que busca establecer en la ortodoxia el papismo prestado y la idea del patriarca de Constantinopla como cabeza visible de la Iglesia ortodoxa, está llamado a desempeñar un papel clave en su realización, para unir todas las iglesias locales bajo su liderazgo, ponerlas bajo el control del Papa, cuyo primado ya está dispuesto a reconocer. Como principal medio de unión de la ortodoxia bajo su liderazgo, el patriarca de Constantinopla considera el Gran Concilio Panortodoxo, que en general no se llevó a cabo en última instancia, pero siempre se puede volver a él como idea. Los intentos de hacer que la Iglesia Ortodoxa rusa reconozca el primado del Papa se llevaron a cabo en las reuniones de las comisiones de diálogo ortodoxo-católico, como fue en Rávena en 2007, en Chipre en 2009 y en Viena en 2010, pero no lograron un avance. Y debido a que la idea del primado del pontífice romano es la principal fuente de todos los errores de la Iglesia romana, por esta razón el catolicismo es definido por la ortodoxia como es. Entonces el encuentro del patriarca de Moscú con el Papa para el Vaticano, digamos, fue un intento de algún tipo de diálogo pacífico, pero no llegó a nada. Hablamos de lo que ocurrió en 2016. Hablando de cómo se pueden describir las acciones del Vaticano de Francisco, me permitiría citar el libro del Apocalipsis de Juan el teólogo, Mensaje a la Iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que te enriquezcas,
y vestiduras blancas para vestirte, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, y un ungüento para tus ojos, para que veas. Las palabras universales del Salvador, registradas por el apóstol Juan, simbolizan la caída espiritual. De hecho, el Vaticano se ha convertido en un estado híbrido, una amalgama de unidad administrativa, un poderoso cuerpo diplomático y finalmente cientos de millones de adeptos creyentes. Donde hay poder, hay dinero. El Vaticano gestionó hasta hace poco grandes activos financieros, se ocupaba de asuntos bastante seculares, demostrando poder y éxito desde el punto de vista humano. Pero sabemos que el Señor nos enseñó a despreciar la riqueza de este mundo porque es completamente opuesta al verdadero bien. Por eso Cristo se encarnó en la máxima pobreza, en una familia pobre, en un pesebre, era carpintero de profesión y durante su predicación llevó una vida bastante modesta, aunque podría haber aparecido en una familia real, y de hecho provenía de una línea real. El problema es que la riqueza material a menudo se convierte en la causa de la pérdida de riqueza espiritual. Riqueza, pronuncio esta palabra en un sentido amplio, que implica no solo el dinero o el bien material en sí, sino en general ese capital que el mundo perecedero considera un criterio de éxito. ¿Cómo no citar a Aurelio Agustín, quien escribió que cegados por el brillo del oro en la casa de los ricos, por supuesto ven lo que tienen, pero no ven lo que les falta? Lo mismo ocurre con el Vaticano, y el Señor en la revelación llama a comprar oro refinado por fuego y vestirse con vestiduras blancas, es decir, en los trabajos de las tentaciones sufrir los tesoros de la virtud, que son las verdaderas joyas del cristiano. Amor, fe, esperanza, bondad, misericordia, humildad, castidad, paciencia. Estos son algunos de los verdaderos tesoros por los que realmente vale la pena luchar en la vida terrenal. Se pueden llevar al otro mundo. Lo que vemos en relación con las posiciones del Vaticano sobre LGBT es claramente un signo de apostasía del fin de los tiempos o al menos de catástrofes civilizacionales. En cuanto al sacerdocio femenino, el Vaticano no se ha decidido, pero como se dice, lo importante es abrir la ventana de Overton, iniciar el debate. Cuando se convierta en un tema habitual, se puede realizar la idea. Los intentos de unir las iglesias ortodoxas bajo su liderazgo también provocan una reacción negativa, y aún ya, de hecho, es un obstáculo para el diálogo al menos entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano. Se puede constatar que el diálogo solo se complicará teniendo en cuenta las ideas que la Santa Sede empieza a implementar en contra de la enseñanza cristiana. Felicito de corazón a todos los espectadores del proyecto Puma Ispea por la Navidad. Os deseo paz, alegría, calidez, felicidad y amor en estos días sagrados de la aparición del Salvador en el mundo de los hombres. Dicen que en Navidad el cielo abre sus brazos a nuestras oraciones y Dios escucha más atentamente las peticiones de los creyentes. Recemos todos juntos en la fiesta de la Navidad para que en nuestras almas y en todo el universo triunfe la manifestación de la energía suprema de la creación. Recemos para que la bondad se convierta en nuestro principal guía en nuestras acciones. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y a aquellos a quienes hemos ofendido. Agradezcamos a Dios por permitirnos celebrar otra Navidad y alabémosle con nuestra fe, nuestras buenas acciones y nuestra actitud positiva hacia el prójimo. ¡Feliz Navidad! Muy bien, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Hemos recorrido un análisis profundo sobre el papel del Vaticano en el mundo moderno. ¿Es aún el pilar de la fe cristiana o ha adoptado un papel más cercano a la geopolítica que la espiritualidad? Vladimir Vasenkov, como ustedes han observado, nos ha brindado claves fundamentales para entender este proceso y sus implicaciones en la Iglesia Ortodoxa y en la estructura del cristianismo global. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Teología del Poder. Nos vemos en la próxima entrega, donde vamos a seguir analizando, ¿no?, las fuerzas espirituales que moldean el mundo. Cuídense mucho, se los quiere por acá. Hasta pronto.